Bueno, buenos días. Este pequeño video es la parte introductoria del video sobre funciones del derecho que tiene recortada la primera parte. Entonces, este es un pequeño video de complemento de esa introducción que falta en el video completo de las funciones del derecho. El tema es un tema de la unidad 2, es el punto C de la unidad 2, y el texto que ustedes tienen para leer es este de Moreso y Villajosana, que tienen acá en el PowerPoint. Eh, es un texto muy corto, pero que inicia con la pregunta de para qué sirve o en qué sentido es necesario el derecho o las instituciones del derecho para una comunidad. Lo que intenta hacer en este pequeño capitulito, o lo que intentan hacer en este pequeño capitulito Moreso y Villajosana, que son los autores con los que vamos a trabajar, es buscar una justificación racional, si se quiere, de la existencia del derecho que esté vinculada a los rasgos de los seres humanos. Si tenemos derechos porque somos humanos, o tenemos instituciones del derecho que lo que están haciendo es respondiendo a una necesidad humana. Y a partir de ahí tratar de explicar las funciones del derecho, ¿no? Que como funciones que lo que intentan es cumplir aquello que aquella función que en cualquier sociedad cumpliría el derecho. No las funciones específicas en una sociedad dada, sino las funciones que cualquier derecho en cualquier comunidad usualmente cumplen. Entonces, para pensar esta pregunta, digamos, acerca de por qué tenemos derecho, o por qué las comunidades humanas utilizan instituciones de derecho para coordinar su vida comunitaria, eh, los autores recurren a una idea de justificación o a una respuesta a estas preguntas que llaman la respuesta funcional, y que es la respuesta que nos da Herbert Hart, que es un clásico autor del derecho, quien trata de decirnos por qué tenemos instituciones jurídicas, ¿no? Y lo que dice Hart en síntesis es que tenemos instituciones jurídicas porque el derecho de alguna manera es nuestra respuesta a el interés común de toda comunidad de supervivencia. Es decir, si nos preguntamos para qué es necesario, la respuesta es el derecho responde a nuestro interés en la supervivencia, ¿no? Su papel en toda sociedad es el de alguna manera dar medidas que permitan una existencia humana continuada, que nos permitan sobrevivir, ¿no? El valor que le damos a la supervivencia en términos de Hart se refleja de alguna manera en la manera en que pensamos y en la manera que hablamos. Lo que nos dice es cuando usamos términos o conceptos como por ejemplo el de peligro, o el de seguridad, o el de daño, o el de necesidad o enfermedad, siempre lo estamos usando, siempre son formas de describir al mundo, elegimos esas formas de describir al mundo y de valorar ciertas cosas por una referencia a la contribución que ellas tienen, digamos, hacia la supervivencia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que algo es funcional a otra cosa, en general decimos, por ejemplo, que el corazón es funcional a bombear sangre hacia nuestro cuerpo, ¿no? Pero no decimos, por ejemplo, que el cáncer es funcional a producirnos la muerte, ¿no? Porque de alguna manera tenemos signada la idea de funcionalidad, como la usamos en el lenguaje y como pensamos en general, es que las cosas funcionales son funcionales a la supervivencia. Y de la misma manera, digamos, usamos términos como enfermedad o como curación en razón a esta idea que tenemos, o este preconcepto que tenemos de que la supervivencia es un valor a custodiar, a respetar, ¿no? Entonces, si el propósito común de las sociedades, como piensa Hart, es la supervivencia, entonces deberíamos además aceptarnos, dice Hart, una serie de verdades obvias con respecto a cómo es la raza humana, ¿no? A cuáles son las características de esta raza humana que quiere sobrevivir.
Y si aceptamos estas verdades obvias, que es el punto de Hart, entonces deberíamos aceptar que se hace razonablemente necesario que adoptemos ciertos mínimos normativos en nuestra convivencia, es decir, que adoptemos instituciones jurídicas, ¿no? Entonces el razonamiento es básicamente eso. Primero tenemos que ver cuáles son las verdades obvias de las que nos habla Hart, aceptar que la supervivencia es una razón preponderante en los seres humanos. Entonces, con esos dos elementos podemos llegar a la conclusión de que es razonable adoptar ciertos mínimos normativos que son comunes y que esos mínimos normativos nos da el derecho y nos los da el derecho y nos los dan las instituciones jurídicas. Y ahí entendemos cuál es la función de las instituciones jurídicas en las comunidades. A ver si lo corremos a esto. Ahí está. Entonces, vamos a ver cuáles son esas verdades obvias. La primera verdad obvia de la que habla Hart es de que los seres humanos somos vulnerables a los ataques físicos, ¿no? Esta verdad obvia, digamos, también conocida como la verdad de la vulnerabilidad recíproca, si se quiere, significa que cualquiera de nosotros puede dañar a otro o puede ser dañado por otro, ¿no? Si bien no todos tenemos la misma potencialidad para dañar ni la misma inclinación a dañar, existe una vulnerabilidad recíproca en el sentido de que todos somos vulnerables a ser dañados y a dañar eventualmente. Si esto es verdad, y además, como decíamos, los seres humanos tienen el propósito de la supervivencia, entonces sería racional, digamos, que una comunidad se dote de ciertas normas que restrinjan el uso de la violencia en una determinada sociedad, prohibiendo, por ejemplo, matar a otro o prohibiendo causar daño a otro, ¿no? Si lo que buscamos es la supervivencia, y si es cierto que somos vulnerables al daño, entonces reglas que restrinjan ese tipo de actividades, ¿no? Son reglas que son contenidos normativos razonables y mínimos, y además necesarios para garantizar el propósito de la supervivencia. Así es como justifica o intenta justificar o explicar Hart por qué tenemos instituciones jurídicas, ¿no? Esta es una verdad obvia simple. Vamos a una segunda verdad obvia de Hart, que según él es obvia, ¿no? Y según él es obvio, digamos, de que los seres humanos somos aproximadamente iguales. ¿Qué quiere decir que somos aproximadamente iguales? Él dice que somos aproximadamente iguales en cuanto a fuerzas y a destrezas, ¿no? Eh, en el sentido, no en que somos iguales en fuerzas y en destrezas, por supuesto esto no es así, sino que somos aproximadamente iguales en el sentido de que nadie es tan poderoso que pueda, sin la cooperación de otros, dominar a todo el resto. No existe un Superman supremo que pueda dominar a todos si no tuviera la cooperación de los demás, ¿no? Entonces, si esto es verdad, y otra vez, si los seres humanos tienen el propósito de la supervivencia, entonces sería racional tener normas que limiten las acciones de los individuos, porque de otra manera no sería racional, porque si hay un Superman, las reglas no harían nada frente a ese Superman o Superwoman que es capaz de dominar a todos sin la necesidad de colaboración de los demás, ¿no? Entonces, en un mundo en donde somos vulnerables y en un mundo además donde nadie puede dominar solo a todo el resto, tener normas parece ser razonable. Tener normas pareciera ser una forma racional, si se quiere, de impedir que nos dominemos o impedir que algunos acaben con la vida de los otros. ¿Cuál sería la tercera verdad obvia para Hart? Bueno, la tercera verdad es que los seres humanos tienen un altruismo limitado. Y esto es interesante, porque esto también estaría explicando la racionalidad eh, de regir nuestros destinos a partir de normas, ¿no? Si no somos totales demonios, digamos, que estamos todo el tiempo dominados por el deseo de
destruir a los otros, ¿no? Pero tampoco somos ángeles, es decir, no estamos siempre dispuestos a salir en ayuda de quien lo necesita y de ayudar al prójimo todo el tiempo. O sea, tenemos un altruismo limitado en el sentido de que no somos ni ángeles ni demonios, ¿no? Entonces, esto lo que hace, si esto es así, si somos así, esto lo que hace es que las normas que prescriben, por ejemplo, no dañar a otro o no matar a otro, sean, o de abstenerse a ciertas conductas, sean normas que son posibles, ¿no? Porque no somos demonios descontrolados, entonces son normas que podrían ser razonablemente acatadas por nosotros, porque no somos tan malos como para volver a esas normas totalmente ineficaces, ¿no? Y por otro lado son normas, por supuesto, necesarias, porque tampoco somos tan buenos como para que esas normas sean superfluas y no las necesitemos en algún sentido. Entonces, esta tercera verdad obvia lo que muestra es que las normas de no dañar y de no matar no solamente son normas posibles, sino que además son normas necesarias y doblemente posibles porque tampoco somos tan malvados como para frustrarlas todo el tiempo. Y la cuarta verdad, obvia para Hart, es que los seres humanos tenemos recursos limitados, ¿no? Tenemos una serie de necesidades humanas muy fuertes, de alimentación, de resguardo, de vestimenta, etcétera. Pero cuanto menos son los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades, o sea, cuanto mayor es la escasez relativa de recursos, necesitamos cooperar por un lado para obtener más recursos, ¿sí? Para obtener los recursos de las personas, para abordar, digamos, a la naturaleza y obtener esos recursos. Y por otro lado, necesitamos, y eso significa que necesitamos cooperar para eso, ¿no? Y para que esa cooperación tenga sentido, como una manera de enfrentar la escasez limitada, o la escasez de los recursos, o la escasez relativa, perdón, en el marco en el marco de nuestro propósito, que es la supervivencia común, ¿no? Entonces se vuelve racional tener normas que distribuyan los derechos, o que distribuyan derechos, si se quiere, perdón, que distribuyan los recursos, creando derechos y obligaciones sobre el uso y el disfrute de los recursos limitados. En general, digamos, la escasez también lleva a cierta división del trabajo que nos permite cooperar para producir los recursos necesarios, y eso justifica que tengamos normas que permitan que los individuos negocien, contraten, se transfieran, cambien, vendan esos recursos entre ellos, normas de cambio que permiten que se puedan crear derechos y obligaciones en el intercambio de esos recursos. Y de alguna manera la división del trabajo para la creación de estos recursos justifica otras reglas de obligación, como las reglas de los contratos, ¿no? Las reglas que garantizan el cumplimiento de nuestras promesas y que están respondiendo también a las necesidades de cooperación. Entonces, lo que nos dice Hart es que es la escasez de recursos en buena medida lo que nos exige cooperación, y que la cooperación va a exigir a su vez reglas del tipo de las reglas que crean obligaciones, que permiten la división del trabajo y por lo tanto los contratos que permiten una cooperación más intensa en esa división del trabajo, y reglas que distribuyan bienes o que redistribuyan los recursos disponibles a los fines de que a los fines de garantizar finalmente la supervivencia humana. Esta es en grandes rasgos, de alguna manera, la teoría de Hart, que tiene una verdad obvia más en sus términos, y esta última verdad obvia en sus términos sería que los seres humanos además tenemos una comprensión limitada y una fuerza de voluntad limitada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, por un lado, una capacidad limitada para obtener información, no podemos saber todo, ¿no? Y por otro lado tenemos una capacidad limitada para procesar esa información. Por eso
tenemos diferencias. Esta es la razón que encuentra Hart para entender que tengamos diferencias, para entender cuáles son nuestros mejores intereses, ¿no? Por lo menos nuestros intereses a largo plazo, porque tenemos comprensiones distintas acerca de la información que tenemos y de lo que procesamos. Y por otro lado tenemos también una fuerza de voluntad muy limitada, al punto de que no siempre somos capaces de sacrificar ciertos bienes inmediatos o presentes, ¿no? Para obtener mejores ventajas en el futuro. La tentación por lo inmediato de alguna manera tensiona con nuestro interés a largo plazo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, esta configuración de la raza humana que nos da Hart, entonces, si esto fuera así, no nos bastarían normas que limiten nuestras conductas, sino que vamos a necesitar además cierta organización, que va a ser el gobierno al final del día, que se encargue de castigar cuando las reglas se incumplen, porque no vamos a tener la fuerza suficiente para cumplirlas siempre, por más que sepamos que esas reglas son lo mejor que tenemos para la cooperación y la convivencia social. Muchas veces nuestros intereses individuales inmediatos van a primar, y entonces necesitamos a alguien que garantice que cumplamos las reglas. Y aquí el derecho funciona como un garante de esa cooperación, haciendo cumplir las promesas que hacemos, haciendo cumplir nuestras obligaciones, haciendo cumplir el respeto de los derechos de los otros. Y la forma de controlarla en general es a través del castigo, ¿no? Se castiga a aquellos aprovechadores, aquellos que se aprovechan del beneficio de la cooperación y no quieren cumplir las reglas. De esto se trataría a grandes rasgos, cómo funciona la idea de que si nuestro propósito mayor es la supervivencia, y si son ciertas estas verdades obvias de las que habla Hart, entonces estaríamos en cierta manera compelidos a aceptar las reglas o ciertos contenidos mínimos que son contenidos jurídicos y que son lo que le dan forma al derecho en las comunidades. O sea, reglas que limitan las acciones de cierta forma, que permiten la distribución de los recursos y que son reglas posibles y que son reglas necesarias, y reglas que organizan instituciones que garantizan el cumplimiento de las reglas, o sea, las llamadas reglas secundarias desde otra perspectiva. Esta explicación de Hart, por supuesto, es una explicación que ha tenido muchas críticas. La crítica fundamental es que es incompleta para justificar por qué tenemos instituciones jurídicas como el derecho, dado que en algunos casos es posible imaginar instituciones alternativas para cumplir los mismos fines, ¿no? Con lo cual no hay una relación de necesariedad entre el tipo de instituciones que tenemos y los fines que se supone perseguimos. Por otro lado, porque los seres humanos no solamente tenemos como único propósito la supervivencia, sino que también tenemos otros propósitos, ¿no? Como ciertos valores o ciertos propósitos más trascendentes a la mera supervivencia biológica. Sin embargo, estos otros propósitos y estos otros valores también requerirían de la cooperación, ¿no? Y también se alcanzarían a través de la cooperación. Entonces, quizás esto no sea tanto una crítica a Hart, sino más bien una manera de completar la teoría de Hart, agregándole quizás una verdad obvia más, que es la verdad de cierta sociabilidad parcial, ¿no? No solo queremos sobrevivir, sino que también tenemos valores y propósitos que se logran a través de la cooperación, que necesitamos cooperar para alcanzarlos, y entonces otra vez esto ayudaría a justificar un poco esta teoría de Hart, que por otro lado no es una teoría que explica totalmente, porque hay instituciones alternativas, y por otro lado porque hay instituciones que también son necesarias en el marco de esta teoría, como por ejemplo la de tener un gobierno mundial, y que sin embargo la humanidad no las ha adoptado. Entonces, de alguna forma pareciera ser que es una teoría que explica bastante, pero no explica todo, por decirlo así. Bueno, con esto completamos, y sigue en el otro video la clase de funciones del derecho.